Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Miradas al Derecho del Portal Judicial, y hoy me da mucho gusto que podamos conversar con un magistrado con una amplia trayectoria y carrera judicial y que además ha sido ponente en asuntos muy relevantes como secretario de Estudio y Cuenta, proyectista de asuntos que seguramente usted recuerda, que tienen que ver con las trabajadoras del hogar, que tienen que ver con la educación inclusiva, y ahora como magistrado del segundo tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito. Estoy con el magistrado Isidro Muñoz. Magistrado, muchas gracias por recibirnos en esta tu oficina. Muchas gracias y al contrario, Erika, siempre es un placer colaborar contigo. Muchas gracias. Y hoy quisiéramos platicar, sí, de un asunto en particular. Es un asunto que recientemente resolvió el tribunal y que es relevante porque nos muestra la problemática a la que se pueden enfrentar, pues en este caso una madre en representación de su hijo, que llegó hasta la justicia federal para poder conseguir un programa social. Por favor, si nos puedes compartir los hechos. Sí, con mucho gusto. Este es de los llamados recursos de queja de 48 horas, porque literalmente tenemos 48 horas desde que llega el asunto al tribunal Claro. para resolverlo. Son asuntos urgentes porque tienen que ver con la suspensión provisional. Lo digo brevemente para quien no esté muy enterado. Pues obviamente cuando promueves un juicio de amparo, pues hay una violación a tus derechos. Pero entre que se admite la demanda hasta que se desahoga todo el procedimiento y se dicta sentencia, pues posiblemente puede haber afectaciones ya irreparables a los derechos humanos. Y entonces, ¿cómo hacemos para que el tiempo no sea un enemigo a la justicia? Pues precisamente a través de las medidas tutelares o suspensiones, que es en tanto yo resuelvo si tienes o no razón y si te debo conceder el amparo, te voy a proteger provisionalmente para que el tiempo no juegue en contra sino a tu favor, ¿no? Y entonces este es un caso donde una mujer dice, yo ya presenté mi solicitud, la cual ya fue recibida para acceder a un programa social, como bien señalas, que se llama Mujeres con Bienestar, que es un programa social que se da a mujeres del Estado de México que residen en este estado y que tienen entre 18 y 62 años. Y ella dice, oye, necesito de esta pensión, que son aproximadamente 2.500 pesos al mes, porque soy madre soltera y mi hijo cuenta con la condición de espectro autista. Y yo no tengo otros recursos. Y entonces, sin esta pensión, yo no le puedo dar lo mínimo a mi hijo. Y entonces, desde la demanda, nos dice, te pido que en lo que resuelves, me puedan conceder el acceso al programa, ¿no? Para que me paguen 2.500 por cada mes que pase de aquí a que resuelvan el juicio de amparo indirecto. Cuando conocimos de este asunto, hay muchas cosas que preguntarte. La primera de ellas es, te digo que tenemos 48 horas, entonces tiene que ser muy rápido. Y solo contamos con la demanda. La autoridad todavía no ha presentado ningún informe. Okay. Y eso es una complejidad. A partir de la demanda determinamos si hay o no méritos. Y una cuestión para analizar este tipo de cosas es, bueno, ¿y qué probabilidades hay de que yo le conceda el amparo? ¿No? ¿Qué tan fuerte es su reclamo? ¿Y qué tan, sobre todo, perjuicioso sería no concederle la suspensión? ¿No? Todo ello se pone en juego. Ahora, el programa, inicialmente dices, pues debe ser beneficiaria, nos acredita desde la demanda que es residente en el Estado de México, ¿no? Que cumple con los rasgos de edad con su INE. Sin embargo, este programa lo que decía es, a pesar de que cumplas con todos los requisitos, te pueden mandar a una lista de espera. Okay. Entonces es tu primera alerta. Ah, bueno, esta mujer está cumpliendo, esta madre, con todos los requisitos. Pero aún cumpliendo, como el Estado no tiene aún los recursos para darle a todas las mujeres de entre 18 y 62 años, las pueden mandar a una lista de espera. Pero también establecen sus reglas de prioridad, es decir, qué mujeres se van adelante en la fila.
y no las mandan a la lista de espera. Y entre criterios de prioridad hay dos que resultan relevantes para el caso. Ser madre soltera, que ya lo cumple, y estar a cargo de un hijo o una hija con discapacidad. Entonces cumple ambas. Entonces, a partir de esto, lo que dijimos es, mira, nos queda claro que no solo cumples con los requisitos para entrar al programa, sino tienes dos de prioridad. En otras palabras, el hecho de ser madre soltera y estar a cargo de un menor de edad con discapacidad, en este caso que cuenta con la condición de espectro autista, implica que todavía es cuanto más necesario, indispensable, que puedas acceder a estos recursos porque estás como mujer en dos situaciones de vulnerabilidad, madre soltera y un hijo con discapacidad. Ahora, lo que yo comentaba en este asunto es, bueno, también tenemos que determinar el estado de pobreza. De eso no podemos advertirlo en la demanda y además muchas veces las personas, pues, no son expertos en derecho. Vienen con un reclamo. Pero nosotros sí somos expertos en derecho. Entonces, a diferencia de otros casos, por ejemplo, los civiles o los de mercantiles, donde somos prácticamente un árbitro imparcial, en el juicio de amparo no podemos ser un árbitro completamente, digamos, pasivo y observador. Tenemos que ser activo, porque la labor del amparo es proteger derechos humanos. Y entonces, como personas juzgadoras, tenemos que atender a esas particularidades y ver lo que la mujer, en este caso, la persona, requiere para el acceso a la justicia. No es igual para todos, porque todos tienen distintas necesidades y distintas carencias. Y entonces, lo que comentábamos es, ojo, yo no sé en qué estado de pobreza esté la mujer. Uno lee ciertas demandas y advierte cuando la demanda es simplemente un reclamo o una desesperación. Y creo que sí debemos ser sensibles a ello. Y hay un caso de la Suprema Corte en el cual a mí me tocó ser secretario proyectista del programa Oportunidades, donde analizamos con datos del INEGI y también con datos de la OIT, y los hogares que tienen personas con discapacidad gastan hasta 3 veces más que las personas sin discapacidad. Entonces dijimos, ojo, no sabemos el estado de pobreza, pero sí sabemos que esta mujer, aparte de ser madre soltera y pagar escuela, vestido, etcétera, tiene que hacerse cargo de lo que le llaman el costo de la discapacidad. Y aunque esté en un nivel a lo mejor un poco mayor de pobreza que otros, eso la baja. El mismo ingreso no implica para personas que tienen hogares con personas con discapacidad, mismo ingreso no implica mismo nivel de vida por el costo de la discapacidad. Es algo que tú no puedes no erogar. Y como hecho notorio, yo dije, si se pueden meter a analizar sobre todo ONGs en materia de autismo, el tratamiento de autismo es carísimo, la terapia. Si te va muy bien, va a 250 pesos por sesión, hasta 1,500 el promedio. Entonces, para una mujer con estas necesidades y que el menor requiere de estas terapias, pues evidentemente dijimos, hay apariencia al buen derecho, es decir, hay un buen derecho que proteger y le concedimos la suspensión para que en tanto resolvamos, le vayan pagando estos 2,500 pesos mensuales. Qué importante este planteamiento que haces, magistrado, porque nos deja ver no solo el dominio de técnica jurídica, sino algo que me parece muy importante y que yo llamaría la atención para que lo tengan muy presente quienes están con la responsabilidad de impartir justicia, que tiene que ver con esta sensibilidad a la hora de que llega a sus manos pues, un juicio de amparo. Porque tú lo decías, hay que tener la habilidad como para identificar cuando estamos ante un reclamo o una desesperación. Y en este caso, cuando ustedes llega a sus manos este recurso de queja, que es el caso, ya nos contabas parte de lo que identificaron en ese recurso de queja. ¿Cómo fue el poder fallar a favor de ella? Pues es que estos casos son justamente cuando te permite advertir algo importante, como bien lo decías. Al momento de resolver, somos expertos en
en la ley de amparo, derecho Sí. constitucional, derecho administrativo, ¿no? Seguridad social. Por lo que supuesto. quieras. Pero al final de cuentas, eso es una parte. Hay otra que es el factor humano. Tú tienes que atender a la persona porque no sabes en qué grado de vulnerabilidad está. Y si tú no atiendes al contexto de esa persona, no sabes qué es lo que requiere de la justicia. Claro. Y precisamente es una cuestión de que los jueces somos objetivos imparciales, pero debemos ser empáticos. La empatía no es un enemigo de la imparcialidad ni la objetividad, sino implica que podemos reconocer el sufrimiento humano de quienes tienen que llegar al juicio de amparo en muchas veces un grito desesperado de que alguien me dijo, alguien me ayudó, encontré un abogado de oficio, Claro. y yo sé que esto está para proteger derechos. Y nosotros tenemos esta enorme responsabilidad de suplir todas estas deficiencias técnicas o que no haya en la demanda, pero que sabemos que requiere por el contexto. En este caso, de madre Sí. soltera y a cargo de una persona con discapacidad, reconocemos el costo de la discapacidad y también de si no le das estos 2.500 pesos, que además cumple con dos criterios de prioridad, lo cual Sí. hace muy probable que en su momento le den acceso, Claro. ¿no? El daño que se va generando al menor va a ser muy relevante, ¿no? Claro. Y la cuestión podría decir, bueno, ¿y por qué el menor no por propio derecho va y pide hay otros programas sociales de discapacidad? Bueno, porque precisamente aquí nos hacemos visión de algo que es un rol que sigue siendo muy relevante, que es la mujer a cargo de las labores del cuidado. No solo materialmente, sino Claro. financieramente. Y entonces este apoyo, precisamente el criterio de prioridad es tú como madre soltera, yo como Estado tengo que darte algunas herramientas para que el menor de edad con alguna discapacidad pueda tener un sano desarrollo. Y entonces piensas en la madre y en el menor. Y en la situación tan difícil que debe ser para una madre soltera que no recibe apoyos, ¿no? de algún otro Wow. lado, hacerse cargo de, insisto, la labor de cuidado, la labor financiera y el trabajo para poder pagar a lo mejor lo indispensable. Y cada vez que tú a una persona con discapacidad no le permites, no les das estas herramientas, pues obviamente esto va a afectar su entorno, va a afectar su sano desarrollo. Entonces, esto lo vemos con empatía, para bien. Claro. Ahora que estuvo en boga todo lo de la reforma judicial, decía, mira qué bueno que las personas candidatas salgan a los mercados, a las calles, porque ahí se van a dar cuenta de las necesidades. Y yo decía, más allá de que es bueno que salgan y que informen, si tú solamente puedes ser empático con tu prójimo saliendo a la calle, entonces no debes ser juez, Sí. porque es como una herramienta literaria. Desde la lectura del caso, que es una historia, tú puedes ponerte en el lugar de esa mujer, entender el sufrimiento, la desesperación y entender lo que la justicia necesita para esa mujer, ¿no? Entonces la empatía es algo que los jueces tenemos y no vemos al expediente como un número o algo frío. Entendemos que es una historia de sufrimiento, ¿no? Entonces, esto de que nos va a hacer más sensible porque vamos al mercado y tal, no, lo importante no es eso, que a lo mejor muchos salieron simpáticamente para allegarse Para ganar votos votos. solamente, sino al momento que tengas tu expediente, qué tan empático, sin tener que conocer a la persona, vas a ser. ¿Cómo vas a entender no solo el sufrimiento, sino las herramientas que te da el derecho para momentáneamente disminuir o erradicar este sufrimiento, ¿no? Y proteger la dignidad de la mujer y permitirle tenerle, tanto a ella como al menor, visos de un proyecto de vida digna. Y porque además tú ya lo decías muy bien, en asuntos como este, que son recurso de queja, solamente tienes La demanda. la demanda, no, no hay nada más que te permite conocer, tú ya lo planteabas muy bien, su estado de pobreza, su nivel de ingreso.
se puede deducir, por supuesto, y tú lo planteabas ahora, al ser una mujer madre soltera con un hijo con discapacidad, planteabas algo muy importante que me parece relevante destacar en la sentencia, el tema de las labores de cuidado, que es algo que poco reconocido y que normalmente se hace cargo la mujer de ello. Eso también tiene un costo incluso para ella profesional. Y todo eso ustedes lo valoran a la hora de revisar este tipo de asuntos. ¿Dirías que es como con un enfoque de no discriminación, con un enfoque de derechos humanos? Sí, es decir, aquí podría decir, bueno, es perspectiva de género, también es perspectiva ¿De infancia? de infancia y de discapacidad, De discapacidad, ¿no? claro. Yo le diría perspectiva de derechos humanos, que ¿Cómo podríamos definir ese enfoque es tomar en cuenta la situación particular de la persona que viene a la justicia, los diversos grados de vulnerabilidad que tiene, y todo eso no tomarlo como algo anecdótico, ¿no? O de mera simpatía, sino determinar qué es lo que nos exige el derecho para protegerla adecuadamente a raíz de todos esos, digamos, puntitos de vulnerabilidad, ¿no? Que va teniendo elementos de vulnerabilidad a efecto de entender precisamente, oye, y esta mujer, a diferencia de otras mujeres, ¿qué derecho tendrá a acceder a esta pensión? ¿No? Claro. Y más aún, si no concedemos la suspensión, ¿cuáles van a ser sus afectaciones a su vida en estos meses en tanto se resuelve el amparo y después si la autoridad interpone revisión, etcétera? Entonces a lo mejor se puede ir 6, 7, 8 meses, no lo sabemos. Pero vemos que ahí hay una necesidad y vemos que el derecho nos da la respuesta, ¿no? Y por otra parte, no vemos que nos estemos entrometiendo en la política pública, sustituyéndonos en la autoridad. Más bien, tu autoridad decidiste quiénes son beneficiarios y quiénes van a tener carácter prioritario. Yo simplemente estoy viendo esto y te pongo, también te digo de una vez, ¿por qué creo que ella es merecedora de esto? Yo dije en la sesión, si este tipo de programas sociales no están diseñados para estas mujeres, entonces no sé qué utilidad tendrán. Claro, porque además en la convocatoria justamente se mencionan estos dos, pues, cláusulas, puntos, por señalar algo, donde se dice que dos de las características que ellos tomarán en cuenta será el que sea madre soltera y que tenga un hijo con discapacidad. Y ella los cumple. Así es. Me parece igual relevante destacar algo que mencionas. No es que ustedes estén asumiendo un papel de legisladores o tomando una atribución que no está dentro de la Constitución. Incluso tú lo decías, estamos jugando con las reglas que ellos mismos impusieron en la convocatoria y viene definido. Y además, esto es importante porque está a cargo de una persona con discapacidad, pero también hay que entender qué tipo de discapacidad. Claro. Y el coste de discapacidad de personas con autismo sigue siendo muy, muy alto. Entonces, eso es algo que también se le pudo haber pasado, se le puede pasar a la autoridad. Oye, a lo mejor, dice, cualquier discapacidad es igual. Pero también las necesidades cambian. Los entornos cambian. Y yo sí creo que es importante visibilizar esta necesidad porque además, como bien lo sabes, la discapacidad es una cuestión social. Sí. No hay personas discapacitadas, hay personas con diversidades funcionales que al momento de entrar en sociedad se enfrentan con barreras y eso es lo que genera discapacidad. Y por eso el Estado es el principal responsable de tomar, por una parte, medidas tendientes a que no exista discapacidad y en su caso ajustes razonables para la persona en concreto, ¿no? Sí. Entonces aquí vimos una salida donde al menos el gobierno mexiquense dice, pues vamos a darle prioridad a estas mujeres por su condición no solo de mujer y que cumple con todo, sino de madre soltera y que cuenta con un menor que tiene discapacidad, pero no cualquiera. Entonces, la condición de espectro autista, ¿y por qué esto es importante? Porque también pega a el coste de la discapacidad, ¿no?
y al menos un estudio estimativo dice, pues a esta mujer las terapias le salen verdaderamente caras. Sí. Y es muy importante porque sin estas terapias, la persona con espectro autista sabemos que tiene una gran variación dentro del espectro, no sabemos cuál es, ¿no? Pero en todas ellas puede tener avances significativos, ¿no? Desde verbalizar, desde interactuar. Entonces, y otra de las, digamos, ironías de la vida es que resolvimos esta queja el 2 de abril, que fue el día del autismo. Exacto, donde celebramos y reconocemos y visibilizamos, ¿no? A las personas con espectro autista. Y esto me da pie a preguntarte, porque este tipo de sentencias me parecen muy relevantes porque visibilizan el tema también de la discapacidad en nuestro país. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿qué tanto nos falta evolucionar como sociedad para no percibir, tú ya lo decías, a la discapacidad como, pues, como se veía hace un par de años, con otro enfoque? Y yo creo que eso ha sido una de las grandes labores que, por ejemplo, tuvo nuestra todavía actual Suprema Corte, que fue tomando pasos gigantescos al momento de empezar incluso en asuntos que te tocó a ti colaborar como secretario proyectista. Es correcto, porque empezamos a decir, bueno, es que hay una convención de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Y empezamos a adoptar visiones. Es como si te pusieras una gafa, ¿no? Gafas y decir, a ver, veíamos a la discapacidad como un modelo propiamente de sanidad, como si fueran enfermedades, ¿no? Claro. Y de repente dijimos, no, es una cuestión más social. Y entonces el derecho empieza a empujar también la forma en cómo entendemos estas cuestiones, nos sensibiliza y también nos dice, oigan, tenemos que hacer cosas como sociedad para que estas personas con diversidad funcional puedan desarrollarse de manera autónoma y libre en nuestra sociedad, en conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno que nos tocó en la Suprema Corte fue la educación inclusiva. Antes se decía, tienes un hijo o una hija con discapacidad, llévalo al modelo de educación especial, con puros menores que también tengan discapacidad, y los que no tienen discapacidad, o por lo menos no diagnosticada, que se vayan al modelo general, y entonces iban paralelos, ¿no? Sí, pero segregados. Separados pero iguales, ¿no? Se decía. Y dijimos, es que esto no es posible, porque los niños y las niñas con discapacidad, su lugar es en la educación normal. La educación especial debe ser para fortalecerlo, algo extra, que los cuide, tal, o los prepare para... Pero tarde o temprano tienen que incorporarse, porque no hay mejor manera de entender también como personas de todos estos mitos y prejuicios que el haber estudiado con personas con discapacidad, ¿no? Claro. Mis hijos están en escuelas inclusivas desde pequeños y ellos no hablan de mi amiga con síndrome de Down, mi amigo con tal, sino por su nombre. Juegan, aprenden juntos y esto, desde luego, pues si no lo haces desde la educación, en el ámbito laboral, entonces difícilmente se van a integrar y van a, incluso como empleador, ¿no? O sea, muchos dicen, bueno, pues qué beneficios tengo fiscales y a lo mejor sí entro en mi planilla porque yo no sé, tal. Entonces, yo sí creo que el derecho ahí tiene mucho que hacer y afortunadamente creo que hemos dado pasos importantes, pues sobre todo a las familias para no sentirse solas, ¿no? Claro. O sea, forman parte de nuestra comunidad y sabemos que ustedes no deben cargar con todo el peso, sino que el Estado debe hacerse cargo. Y, magistrado, planteas una visión muy transformadora del derecho. Y ya lo decías ahora, el hecho de poder conectar con las historias que les llegan también requiere pues de esta empatía, de esta sensibilidad. Y yo te quiero preguntar, ¿eso dónde se adquiere? Es decir, en las escuelas así los están formando, es algo que, ¿cómo en tu carrera de tantos años en el Poder Judicial has llegado a esta visión que tienes ahora? Justamente así, con la carrera judicial. Mayor ejemplo de sensibilizarte, ¿no? El estar
leyendo y resolviendo casos y involucrándote casos de gente desesperada, estar escuchándolos cuando vienen a platicar contigo desde que era secretario, lo que sensibiliza es eso, porque empezamos a comprender el grado de responsabilidad que tienen nuestras autoridades, Claro. a la luz de la Constitución, nuestras leyes, etcétera, y empezamos a ver las necesidades y cómo todavía hay una disparidad que no hemos podido conectar a las personas con el derecho, ¿no? Y el juicio de amparo nos permite eso. Sí. Y entonces esa sensibilidad que te da el haber tenido esa cercanía con las personas, donde pues nosotros no somos las responsables, sino los encargados de ver que las autoridades precisamente estén cumpliendo lo que la Constitución les dice y los tratados internacionales para que estas personas cuenten con un proyecto digno, pues esto te da una gran sensibilización. Claro. Y lo hemos tenido siempre. Los jueces no vivimos en una torre de marfil, ¿no? Somos parte de la comunidad, ¿no? Claro. Conocemos nuestra comunidad, pero desde luego estas historias que nos traen, que les llamamos expedientes, ¿no? Estas historias sí nos permiten discernir el grado de sufrimiento, de dolor, claro, de preocupación que tienen cada una de estas vidas y la necesidad de que pueda ser el amparo alguna vía para que la autoridad le digas, oye, tienes que poner cuidado con este tipo de personas, adecua bien tu manera de actuar en la administración. Yo en realidad llevo 20 años en derecho administrativo, entonces siempre ha sido esta relación de la autoridad y las personas, ¿no? Sí. Y entre, digamos, el deber ser y lo que pasa en el día a día y cómo cerrar esa brecha, que a veces es difícil, pero sí hay un cambio. Claro. O sea, cuando llegan aquí las personas, muchas veces me han dicho dos cosas. Uno, usted es el primer rostro que me atiende y habla conmigo porque me he enfrentado a la burocracia, al papel. O sea, no me reciben, me dicen tal. Y dos, muchas veces el solo escucharlos ya para ellos es un descanso. Tengo a alguien que por lo menos le importo. Sí, por supuesto. Le importa mi caso. Le importa, no sé si me va a dar o no la razón, pero le importa, me entiende, me cuestiona, me ve como un ser humano y no como una ficha o como una burocracia. Sí, como un número de... Como un número. Y yo creo que la carrera judicial y la experiencia judicial da creces para este tipo de cuestiones, ¿no? Porque no es solo el deseo de proteger la dignidad, que además es un deber de las personas, sino eso juntarlo con la pericia, el conocimiento, porque si no es como, si no tienes la pericia, infortunadamente, y el conocimiento, no vas a poder ayudar. Claro. Y no hay creatividad, es como decir, queremos doctores que tengan el deseo más ávido de curar a sus pacientes, pero si no tienes el conocimiento, no vas a saber ni por dónde diagnosticarlo. Entonces, esas dos cuestiones, el perfil humano y la técnica que nos da la carrera judicial, en lo personal, me parece que ha sido fundamental para hacer bien las cosas. Y esa técnica jurídica se ve muy reflejada en este recurso de queja con el que comenzamos esta conversación, porque hacen una interpretación importante respecto a los alcances de la suspensión provisional. Me gustaría que para nuestro público no tan especializado nos pudieras compartir. Fíjate que tenemos la ventaja de aquí el ponente, el magistrado Benjamín Rubio, tiene incluso obra publicada sobre la suspensión. Y la idea es esta. La mal llamada suspensión era, en lo que yo resuelvo el juicio de amparo, voy a frenar el acto de autoridad que te está lesionando, ¿no? Sí. Te están censurando, deja de censurar en lo que resuelvo el juicio de amparo, ¿no? Te fueron a clausurar, ¿no? Tal, etcétera. Entonces frena, suspende. Sí. Pero muchas veces no es un suspende, sino es actúa. La autoridad más bien me está violando mis derechos humanos porque está cruzada de brazos. Y entonces el actuar es, te pido que en tanto se resuelva el amparo, restituyas ese derecho, ¿no? Claro. Dejes que la persona pueda gozar de ese derecho. Y por eso las salas le han dicho a este tipo de medida tutelar un amparo provisional, un amparo provisorio o un adelanto provisional. Que es como decirte,
en tanto resuelvo el juicio de amparo, Sí. ahí te va un amparo provisional. Sí, un amparo adelantado en lo Ándale, que se resuelve. un adelanto provisorio como es en este caso, Ujú. ¿no? Que es, le doy efectos restitutorios, sí, porque restituyo y te digo que te vayan pagando mes con Claro. mes este programa Sí. social de mujeres con bienestar, ¿no? Sí. De aquí a que resuelvo. Si al final, con todas las pruebas y a pesar de que tienes dos prioridades, vas a estar en la lista de espera o no eres elegible, en ese momento para la suspensión. Pero si llegamos a la sentencia de amparo y decimos, claro que te amparamos porque no me han justificado por qué no estás Sí, porque inscrita, no serías candidata. Ujú. entonces ahí se vuelve ya un beneficio definitivo, no provisional, pero en tanto se resolvió no la dejaste desprotegida. Claro. Y ahí garantizaste, consideraste el contexto que tú ya relatabas, el que es una madre soltera, el que tiene un costo de discapacidad, porque no sabemos cuánto está pagando por las terapias de su hijo y si 2,500 pesos pueden hacer la diferencia para alguien en esas circunstancias. Y pueden hacer una gran diferencia, ¿no? Claro. Entonces, obviamente lo que ves es, bueno, riesgos, ¿no? A lo mejor, ¿qué pasa si le doy a una persona 6 meses de apoyo y al final le niego el amparo? ¿Qué es más dañino, ¿no? A las finanzas del Estado, estos 2,500 mensuales, o bien para la persona que en caso de sí concederle el amparo, estuvo tantos meses aún sin los recursos mínimos, ¿no? Y ante el menor. Entonces hacemos una balanza, ¿no? Una ponderación entre esas dos cuestiones y decimos, pues, insisto, parece que esta mujer no solo tiene acceso, tiene dos causas de prioridad, por las que, ¿no? sí, claro. Más fuerza. Y si no le damos ahorita puede haber una afectación mayor, claro. Necesitamos que cuide de ese menor de edad. Claro, y creo que valdría la pena también mencionar que al final del juicio al amparo, si la autoridad le negara esta pensión, esta ayuda, tendría que justificar muy bien las razones por las que no se le está dando. Sí, claro, porque aquí todo apunta hacia una misma dirección, ¿no? O sea, no es como que estamos otorgando a cualquier persona que venga a un programa social simplemente porque lo pide, ¿no? Sí. Valoramos muchas cuestiones con esa seriedad, aunque solo tengamos 48 horas, con el estudio más sólido que podemos hacer con lo que tenemos. Y en este caso, por unanimidad, estuvimos plenamente convencidos que es la decisión correcta, pero además no pasa nada, porque después de la provisional hay una suspensión definitiva en donde el juez o la jueza, ya con más información y antes de que se resuelva el amparo, va a poder determinar si subsiste esta o no. Claro. Y entonces ahí el riesgo se minimiza, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones es la que nos lleva a decir, pues claro que amerita un efecto restitutorio y en todo caso no vemos riesgo. El juez lo va a revisar, eso lo puede volver a impugnar la autoridad y lo vamos a revisar. Ahora ya no tenemos 48 horas, tenemos un lapso mucho más grande para analizar qué pasa con ello y entonces estamos al pendiente de nuestras medidas tutelares. ¿Cuáles fueron los efectos para esta suspensión, en este caso en concreto? Que se le pague, ya que se le incluya y se le pague provisionalmente, mes con mes, la cantidad que corresponda conforme a este programa. Hasta que resuelva. ¿Hacia dónde tendría que caminar el uso que se le da a la suspensión en casos como este? Sabemos que ha habido varias reformas que involucran a la ley de amparo, algunas donde se les quitó esta posibilidad que había para dar efectos generales cuando se hacía alguna invalidez, pero sigue estando esta pues suspensión provisional con efectos restitutorios. ¿Hacia dónde tendría que caminar para proteger a quien viene en juicio de amparo? Yo creo que lo principal es entender que la suspensión le dicen incidental, ¿no? Como si fuera un incidente y algo separado de tu expediente o tu historia principal. Claro. Y esto ha pensado que es algo distinto a la sentencia. Pero la medida tutelar y la sentencia están íntimamente conectadas.
porque al final de cuentas lo que quieres es que tu sentencia, amparo de concederse, sea eficaz. O sea, en la vida real que no se quede en papel. Y muchas veces la única manera de que el amparo tenga esa eficacia depende que la medida tutelar también lo sea. Claro. Entonces, la eficacia de tu medida tutelar o suspensión, de eso depende en mucho grado la eficacia de tu sentencia. Porque al final, el fin es justamente una reparación integral a los derechos humanos. Y entonces cuando conectas ambas, y no las ves como cuestiones separadas o autónomas, te permite entender cómo yo hago a este juicio eficaz. ¿Cuál es la medida tutelar individualizada que requiere esta persona para que mi amparo al final de concederlo también tenga esta plena eficacia? Y entonces eso lo vuelve un recurso efectivo. Si no otorgaste una medida tutelar o te quedaste muy corto, aunque tengas una sentencia de amparo preciosa, el tiempo transcurrido probablemente haga, o hay ya violaciones irreparables, que sería el peor escenario posible, o ya mengua, ya se disminuye esa eficacia. Entonces, desde que empezamos hasta que acabamos, tiene que ser un recurso efectivo. No nada más esperarnos hasta el final, que luego tenemos entonces sentencias muy bonitas y que se estudian en aulas y pero lo que no quieras, pero que no se cumplen. Sí. O que ya el efecto llegó demasiado tarde. Y yo insisto, tenemos un problema de tiempos y tenemos una sociedad muy contenciosa y tenemos tribunales saturados y el Estado ha invertido mucho menos del piso o el mínimo que recomiendan los estándares internacionales para tu poder judicial, ¿no? Que es como un mínimo un 2%, ¿no? Y estamos invirtiendo el 0.5 y cada vez vamos haciendo más recortes. Bueno, así estamos, lastimosamente, ¿no? Quieren mayor eficacia, quieren mayor rapidez, quieren mayor calidad, hay que invertir en la justicia, ¿no? Pero en tanto eso pasa y nos tardamos en emitir la sentencia, ahí está la medida cautelar para que el tiempo no sea tu enemigo, sino la persona diga, bueno, se tardaron 8 meses en resolver definitivamente mi amparo, pero en esos 8 meses yo ya no estuve desprotegido. Claro. Gracias a estas medidas tutelares. Y entonces eso permite que el amparo todavía tenga eficacia en la vida real, que para eso lo queremos, ¿no? No lo queremos para que esté en el semanario o ¿no? Sino para que tenga esta eficacia en las personas y también sea un tanto ilustrador o pedagógico para las autoridades decir, ojo, pon atención a esto, vamos a interactuar y te puedo decir, un buen amparo tiene esa vocación de hacer más eficiente al gobierno y a la administración. De decirle, de ahora en adelante pon atención a esto. Y vamos de la mano entre Poder Judicial y autoridades políticas, por así decirlo, para cada vez hacer que tu función sea más apegada a la Constitución, a los derechos humanos y entre todos podamos cumplir la finalidad que es el bien común y la vida digna de las personas a través de estos derechos fundamentales. Claro. Y un punto muy relevante que acabas de mencionar ahora tiene que ver con la eficacia y con la inversión que se tiene que hacer en temas de justicia para que la sentencia no quede en un solo papel. Y ahí hablamos hasta de cosas como el que haya presupuesto suficiente para impresoras, porque se necesita imprimir para que el actuario vaya y notifique. Desde luego, el presupuesto es una cuestión importantísima. Claro. Yo sí creo que no puedes ver, y no deberías verlo, toda erogación en favor de los derechos humanos de la justicia no es solamente un gasto, es una inversión, ¿no? Y además esto consolida tu Estado de Derecho. Claro. Al final, hoy el mantra ha sido bienestar, 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 bienestar. No podemos tener bienestar sin el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos. Entonces, es un trabajo en equipo, ¿no? Ustedes diseñan sus políticas públicas, emitan las leyes, ¿no? Que tiendan al bien común, al bienestar, como se le diga, y nosotros como peritos en derecho
estamos diciendo qué caminos son viables y cuáles no se pueden transitar, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que requieren los derechos humanos? Y ese diálogo yo creo que nos puede enriquecer muchísimo. Desde luego sí tenemos un problema de también cantidad de personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes, ¿no? Que decían, bueno, pues el ideal sería 64 jueces por cada 100,000 habitantes. El promedio de la OCDE anda en 17 jueces por cada 100,000 habitantes. Y en México tenemos 4 por cada 100,000 habitantes, ¿no? Entonces, esos problemas de la justicia hay que tomarlos en cuenta con seriedad, hacer un buen diagnóstico. Y yo siempre he dicho que del lado del Poder Judicial estamos del todo abiertos para la discusión y la renovación de las cosas que sí exige la justicia y que cada vez más va a exigir la justicia en un país como nuestro. Y ahí me lleva a preguntarte qué tipos de asuntos son los que les están llegando ahora al tribunal, porque sí vemos, pues, al menos más quejas para acceso a algunos programas. Sí, claro, en materia de seguridad social abundan, ¿no? Pensiones sobre todo de nuestro Instituto de Seguridad Social para Trabajadores, que es el ICEMIM, en donde es recurrente que ya, digamos, cumplió con los requisitos e incluso firmó la aceptación de su pensión y ya lo único que falta es que le paguen, pero pasan meses sin que reciba su primer pago. Y entonces vienen al juicio de amparo y desde la medida tutelar decimos, pues yo no veo que pueda existir una justificación legal para no pagar la pensión. Y se la concedemos de aquí hasta el final, ¿no? Y infortunadamente hemos visto mucho. Ahora me preocupa porque muchas veces una persona que trabajó toda su vida, la pensión ya es su único recurso que tendrá. Si es su mínimo vital y pasan meses sin la pensión, entonces esta dilación afecta terriblemente su nivel de vida, su calidad de vida, y muchas veces porque son, obviamente, adultos mayores, personas de la tercera edad, pues requieren también erogar para cuestiones médicas, ¿no? O para dietas especiales. Y estas son las personas que afortunadamente saben que existe el amparo, pero me preocupa aquellos que llevan 8 meses sin amparo y que sin cobrar. Entonces esto nos llega mucho, nos llega también mucho afortunadamente nos está llegando mucho en materia ambiental, que en el Estado de México, por las dimensiones, por cómo se está desarrollando, ¿no? Centros urbanos, y también por la riqueza que tenemos en ciertos municipios, cada vez es más recurrente. Y me gusta porque el ciudadano ya no va al ayuntamiento, ya no va y le dice, diputado, tal. Mi pensión no le están pagando, hay un tema ambiental. Viene al amparo y dice, oye, estamos saturados, veo que van a construir un edificio de no sé cuántos pisos, no tenemos acceso al agua, quiero saber si esto cumple con todas las normas de desarrollo urbano planificado y el desarrollo sustentable, ¿no? Y gente preocupada por el ecosistema, ¿no? Es parte de la cultura jurídica el asumir, como lo es, que el juicio de amparo es esa posibilidad también que tenemos como ciudadanos. Es que es un gran poder el que tiene la persona con el juicio de amparo y muchos la desconocen. O sea, es algo utópico que una persona sin recursos, sin palancas, sin influencias, pueda obligar a autoridades de la mayor jerarquía a hacer lo que la ley les pide. Sí, porque les da les pone en la igualdad de condiciones para poder defenderse. Es correcto, ¿no? Y entonces ahí viene el reclamo a través del Poder Judicial para decir, oye, ¿por qué? Justifícame y tal. Y entonces es un poder que muchas veces la gente desconoce, infortunadamente, que está al alcance para muchas de sus esferas de vida y que puede tener impactos tanto en ella como en su comunidad. Claro, y por eso a veces puede ser un poder incómodo porque ustedes le dan al ciudadano común y corriente lo igualan en condiciones como para que pueda defenderse ante abusos. Correcto, o le decimos muchas veces no es de mala fe,
pero le decimos al Sí. diseñar esta política pública no tomaste en cuenta Claro, esto. hubo una omisión. Y yo te digo lo que exige el derecho humano. Cuando es totalmente Sí. arbitrario, frenamos la arbitrariedad, ¿no? Pero sí es enriquecedor ver cómo hay muchos amparos Claro. que van a tener impactos verdaderamente relevantes en la persona, y por eso a lo mejor somos muy escrupulosos, pero lo único que le estamos diciendo a la autoridad es: acredíteme que has actuado conforme todo el marco normativo, ¿no? Sí. Eso es eso, ¿no? Sí. Y si no lo has hecho, pues desde luego tienes que reparar, ¿no? Claro. Desde luego que tienes que permitir este derecho. Entonces, esa es la gran vocación que tenemos y nuestro deber como personas juzgadoras, que insisto, con esa visión de un poder que no se ejerce libremente solo porque sí, basado en ideologías, sino es un poder que se ejerce donde pone al centro a la persona y donde entiende que yo todo lo que hago es precisamente para que puedan tener un proyecto de vida digno, para protegerlo en contra de terceros, porque hoy grandes amenazas a los derechos humanos ya no vienen directamente de la autoridad, sino de la pasividad o de la carencia que tiene la autoridad para protegernos de terceros, como es el crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver con el juicio de amparo. Bueno, ¿y tú qué estás haciendo para atender a este problema, no? Claro. Conforme a tus protocolos, a tus normas, ¿estás siendo debidamente diligente, no? ¿Realmente estás actuando para el bien común? Demuéstrame simplemente eso y dialogamos entre poder y poder. Claro, para mejorar, para eficientar, para decirte por aquí no, pero por aquí sí, ¿no? Y yo creo que ese es algo que también, a donde yo creo que va encaminada la justicia, va a ser ya cada vez más sentencias colaborativas, donde decimos, vemos un problema importante, nosotros como jueces no podemos diseñar a lo mejor la política pública o establecer medidas complejas, pero tú sí, proponos tú cómo debes remediarlo, yo veo ese plan, y entonces entre los dos vemos cuál es la mejor manera de reparar un estado de cosas que es contrario a la Constitución. Sí, pensando en el bien del ciudadano. Correcto. Claro. No quisiera dejar pasar un punto que mencionaste que tiene que ver con estos recursos, amparos que están llegando con las pensiones de ISEMI. Del ISEMI. ¿Hasta dónde llega la actuación que ustedes pueden dar? Porque ¿ha habido ya incidentes de inejecución de sentencia? Sí, tenemos ya varios, y justamente es, bueno, ya no le pagaste durante meses. Sí. Viene la persona al amparo, ¿no? Gana el amparo, por así decirlo, se confirma, ya no hay más que hacer. Sí. Y a pesar de eso, el juez empieza a requerir, oye, ya. Págale. Y se dan largas, y entonces nos manda el expediente del juez y dice, ya está el amparo y no quieren cumplir. Y ya les impuse multas y siguen sin cumplir. Nosotros lo analizamos y si vemos que hay méritos, entonces a su vez lo mandamos a la corte con un proyecto de separación, porque eso es un delito, además, ¿no? Un delito de orden federal. Claro. Y la corte va a ver si efectivamente está justificado que sigan sin cumplir, y en caso de que no, destituyen a las personas si es que siguen en ese puesto y los tienen que remitir al juez federal en materia penal competente. Claro. O sea, es algo muy serio. Yo creo que las autoridades deberían tomar esto con un poco más de seriedad. Bueno, ya. Nosotros aportamos nuestra visión jurídica, no ganamos, nos fuimos a revisión, confirmaron, pues ahora simplemente es cumplo sin pagarle hacer, ya la pensión. Pagar y ya la pensión. Claro. Infortunadamente sigue habiendo mucha carencia por parte de ellos. Yo creo que ahí es un tema de asumir con seriedad, ¿no? la función que te fue encomendada. Claro. Y las decisiones, y no esperarte hasta que llegue a la corte para cumplir, ¿no? Siguiendo dando largas. Que son asuntos que le tocará resolver a la nueva integración de la Suprema Corte, y eso me da pie a preguntarte qué viene para ti, magistrado, porque has sido igual un juez valiente que, además de expresar tu postura respecto a la reforma, incluso pues públicamente e incluso en manifestaciones también acompañaste, has decidido también es estar dando pues la batalla siguiendo en el tribunal, que eso es algo muy importante y muy valioso también de reconocerse. Sí, claro. Al final de cuentas,
vino ya cisma una reforma importante al Poder Judicial, pero evidentemente seguimos siendo responsables por cada uno de estos expedientes, ¿no? Claro. Yo no creo que sea el momento de bajar las manos. Es cuanto más necesario necesitamos seguir asumiendo la función jurisdiccional de manera seria, incluso orientando a las nuevas personas juzgadoras, Que quien ¿no? se incorpore a partir Que del se 1 de empapen de la septiembre. cultura que tenemos, porque al final es eso. Yo creo que a la mayoría de nosotros no nos preocupa tanto nuestro futuro profesional como la institución y sobre todo los destinatarios, que es qué va a pasar con todas estas personas quejosas, ¿no? Sí. Y creo que aquí no solo es posible, sino indispensable que sigamos, digamos, firmes en este camino, que además creo que nos conviene a todos, que es, tenemos que tomar en serio los derechos humanos, tenemos que entender ciertas deficiencias de buena o mala fe que puede haber, ¿no?, en los otros poderes políticos, y tenemos que seguir construyendo un Estado de Derecho, ¿no?, que permita que las personas tengan una buena vida, que nos dé seguridad jurídica, que atraiga la inversión, ¿no? Y yo sí creo que hay esta necesidad de colaborar, la división de poderes, no solamente enfrentándonos, sino de manera colaborativa, ¿no? Escúchenos y los escuchamos para ver cómo podemos trabajar como un gobierno que va del brazo en conjunto, cada uno con sus pericias, ¿no? Ellos en la pericia administrativa, ellos en la pericia legislativa, nosotros en la jurídica y en materia de derechos humanos, y conjuntamos esfuerzos para llevar a cabo un México mejor, no simplemente pesos y contrapesos y golpes, etcétera, porque al final de cuentas nuestra misión tiene que ser eso, ¿no? Las personas. Todos somos servidores públicos, ¿no? Todos somos servidores públicos. Yo sí creo que nuestra legitimidad es distinta a la política y siempre debería estarlo, ¿no? Al final de cuentas, todo juez, sea de carrera judicial, sea que haya entrado por elección, la legitimación no se la va a dar lo anterior, sino la manera en cómo dicta sus sentencias, ¿no? Y la habilidad que tienes y el buen, adecuado y responsable de tu función. ¿Qué es eso? Preservar derechos humanos. Sí, es un punto importante el que mencionas, el que tengan muy claro quienes, las nuevas personas juzgadoras que lleguen, que una cosa fueron la etapa de la elección, llegando al juzgado, al tribunal, se van a encontrar con pues estas historias de vida que tú ya nos has compartido y que su obligación como jueces interamericanos, como jueces de amparo, pues es resolver a partir de lo que tienen de conocimiento y también técnica jurídica y invocando tratados internacionales. Es una labor compleja, muy compleja la que se van a enfrentar, sobre todo por la carga de trabajo, ¿no? Claro. Yo sí creo que hay muchas personas de carrera que estamos dispuestas a ayudarlas porque al final somos institucionales. Claro. Nunca dejamos de serlo. Y lo que yo puedo hacer para que mi institución siga bien y podamos cumplir con esa función, lo haré, ¿no? Entonces, a compañeras o compañeros que me tocarán a partir del 1 de septiembre, desde luego yo estaré ahí para orientar, para instruir, para explicar. Claro. Pero sí creo que van a tener que enfrentarse con adquirir conocimiento muy rápido, por una parte, la otra parte humana, y además todo ese conocimiento, tener una buena técnica al momento de revisar los asuntos y resolverlos, porque verdaderamente es compleja la justicia federal, ¿no? Por eso eran los concursos de oposición, para ver quién tenía el mejor promedio, ¿no?, conjunto en todas estas etapas agotadoras de un año, ¿no? Se cayeron esos filtros, pero la función sigue y requiere de eso, ¿no? Entonces yo sí espero que asuman con la mayor responsabilidad la función, y que siempre tengan en mente eso. Lo que yo hago va a tener impacto para bien o para mal,
en la vida, muchísimas familias, cada semana. Es una gran responsabilidad que cargamos. A veces no es tan claro ni el derecho, ni Sí, los derechos humanos, ni las sí, normas, ni las pruebas. Y yo creo que esa valía conjunto y también la posibilidad de dialogar con tus pares para claro. no quién es el más sabio, sino como tribunal, Sí, para como equipo, construir exacto, claro. ¿no? ¿Qué puedo yo tomar de ti que yo cedo Ujú, a efecto de que podamos emitir la mejor resolución posible en este asunto? claro. Y una reflexión final, magistrado, para el ciudadano que vive día a día, pues algunas injusticias que él las ve más cercanas. Que realmente, primero, conozcan sus derechos, ¿no? Ahora ya hay la posibilidad de difundir y acceder a Sí, información rápido, ¿no? sí, Por ejemplo, entre otras cosas muy valiosas como la que haces, que es informar, gracias. divulgar y que sean conscientes del gran poder que les da el juicio de amparo, que no Sí, se tienen que quedar con arbitrariedades y bueno, es que ya así son las cosas y yo no tengo este influencias para aquí o sí, no conozco al director de tal o no tengo lana, o sea, eh, el juicio de amparo de verdad es una herramienta que les da gran poder claro. para enfrentarse contra los más fuertes. Y yo creo que a medida que lo sigamos usando, ¿no? Que sigamos Sí, acudiendo, podemos empoderar al ciudadano, que es muy importante, ¿no? Y esa cultura jurídica, tarde o temprano, pues permea mucho más, ¿no? claro. Y hasta previene arbitrariedades, porque el ciudadano informado sabe cuándo sí, Sin cuándo duda. no. Y bueno, yo espero que esta renovación por lo menos tienda a eso, ¿no? A Ojalá sí. abrirnos, a tener todavía más cultura, más divulgación de lo que hacemos. Tuvimos que salir a redes sociales también, a marchas para, pues, darle a entender a la persona qué es lo que hacemos, ¿no? Por lo Sí. menos el Poder Judicial Federal, por qué es tan importante y por qué requiere que todas y cada una de las ramas del poder sean perfectamente independientes y autónomas. Claro. Pues magistrado, yo te agradezco mucho. ¿Tú quieres agregar algo más? No, muchas gracias simplemente por el espacio y pues a quienes nos escuchan, ¿no? Claro. Sobre todo quienes estén todavía estudiando amparo y estudiando derecho y a punto de egresar, es cuanto más necesitamos gente preparada. Sí, Ahora es cuando más se requiere. El Estado de Derecho no está garantizado en ningún país. Es algo que simplemente va a seguir subsistiendo cuando aquellos que tengan esa valentía sigan luchando por su supervivencia. No lo demos por sentado y tenemos ahora una mayor responsabilidad como personas claro, abogadas respecto a la sociedad. Y tenemos que llegar a que el derecho sea transformador, ¿no? claro. Y no solapador de lo que pasa. Muy importante este llamado, este mensaje hacia los jóvenes, las nuevas Correcto. generaciones. Y yo te agradezco mucho, magistrado, que nos hayas concedido esta charla para hablar de un tema muy relevante que nos permitió pues visualizar la importancia del juicio de amparo y algo más todavía de la labor que hacen ustedes en esta vocación de la justicia, en este impartir justicia en juzgados y en tribunales. Muchas Ha gracias. sido un placer. Gracias. Y a usted muchas gracias por su amable atención. Nos vemos en el próximo episodio de Miradas al Derecho.